gozamos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Hoy vamos a compartir unas verdades fundamentales, ¿sí?, que nos van a ayudar bastante a que nuestros corazones, hermanos, sigan confiando más y amando más al Señor. En el año 1517 se volvieron a rescatar las 5 solas. Ese fueron el grito de batalla de los reformadores: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, y solo a Dios sea la gloria. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana, y de la cual les pido en el nombre del Señor que estemos atentos a todas estas exposiciones que van a enriquecer mucho nuestra vida espiritual. Amén. Una de las 5 solas es sola escritura, y para ello el pastor Otoniel Pardo, que está entre nosotros, aleluya, y nos sentimos honrados con su presencia, ¿sí?, de que el pastor Otoniel esté entre nosotros, hermanos, un pastor muy nombrado internacionalmente y nacionalmente, está aquí entre nosotros, y tenemos ese privilegio que nos trae sola escritura. Pastor Otoniel, le invito a compartir esta hermosa sola escritura, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos realmente muy agradecidos al Señor por este tremendo privilegio. Para nosotros siempre es un privilegio poder presentarnos delante del pueblo de Dios y compartir la palabra que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, nos ayude a realmente ubicarnos en lo que es el verdadero propósito de Dios, y que podamos nosotros crecer en el conocimiento de la verdad. Amén. Entonces quiero con ustedes compartir algunos aspectos, cosas que debemos poder entender acerca de lo que es los propósitos de Dios en cuanto a lo que es nuestra fe, lo que es nuestra herencia. Y para esto, hermanos, quiero explicarles, en primer lugar, cuáles fueron algunos motivos por la que los precursores de la Reforma, en este caso específico Martín Lutero, vio la necesidad de que volvamos a los principios escriturales, bíblicos. Las 5 solas son verdades que fueron no presentadas de esta manera por los reformadores, pero cuando uno examina el énfasis que ellos hicieron, las 5 solas son las que resaltan, y debemos poder nosotros entender, captar lo que estas verdades significan. Quiero en primer lugar decir, hermanos, que no basta conocer las solas de manera intelectual. Conocemos de personas que tienen un conocimiento intelectual de estas verdades, que no las han abrazado.
Y entonces es un conocimiento como para ellos solamente algo histórico. Es necesario que vivamos estas verdades. La sola Escritura nos va a hacer un llamado a estudiar y a obedecer la Biblia. La sola fe nos va a invitar a descansar en Cristo. La sola gracia nos va a enseñar a obedecer. Y el solo Cristo nos va a llevar a adorar. El solo a Dios sea la verdad nos va a impulsar a servir. Y estas son verdades que nosotros debemos poder conocer y abrazar y creer y confiar en estas verdades. La cosa que es importante que sepamos es que una de las frases más resaltantes de este mover de la reforma fue la declaración de que una iglesia reformada siempre reformándose. Y esto habla de la vivacidad y dinámica de la iglesia. La iglesia no se mantiene en un estado estático, sino que se renueva de día en día. El énfasis particular que voy a hacer en este primer momento es hablar de lo que es sola escritura. Sola escritura. Y voy a presentar 7 razones fundamentales de por qué la palabra de Dios es fundamental. Las Escrituras, la Biblia es fundamental. En primer lugar, quiero decirles que vivimos en una época donde abundan las voces humanas. Vivimos en una época donde abundan las voces humanas, pero escasea la voz de Dios en los corazones. Muchos buscan dirección en opiniones, emociones o filosofías, olvidando que la verdadera voz del cielo resuena en las páginas de las Escrituras. La Biblia no es un libro más, es el aliento del mismo Dios, infalible en su contenido, suficiente para toda necesidad espiritual y clara para guiar a todo aquel que la busca con humildad. Hoy vamos a ver 7 atributos fundamentales de la palabra de Dios: su inspiración, su autoridad, su infalibilidad, su inerrancia, su claridad, su necesidad y suficiencia. Y que podamos nosotros entender que solamente en ella podemos confiar completamente, depender plenamente de ella. En primer lugar, quiero hablar sobre la inspiración de las Escrituras. Fíjense lo que la Biblia dice. Tenemos que entender que cuando hablamos de inspiración, estamos afirmando que la Biblia nos proviene directamente de Dios. ¿De dónde proviene la Biblia, hermanos? Directamente de Dios, quien inspiró a los autores humanos para comunicar su palabra sin error. La palabra inspirada significa que la Biblia es el producto del aliento de Dios. Es decir, que fue escrita por hombres bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. De modo que los que escribieron, lo que escribieron es verdaderamente la palabra de Dios. Fíjense lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, el Nuevo Testamento todavía no existía. Se estaba haciendo. Por supuesto, incluye
Nuevo Testamento. Pero la declaración de Pablo es tácita. Según Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios procede de Dios, proviene de Dios, es inspirada por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice la Escritura: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. En Jeremías 1:9 dice la palabra de Dios: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. La Biblia es única en su origen, única en su procedencia. Es el único libro que ha sido inspirado, emanado de la misma boca de Dios. Esto significa que la Biblia no fue escrita por iniciativa humana, sino por hombres movidos por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Toda la Escritura es inspirada por Dios, literalmente exhalada del soplo de Dios. Esto significa, hermanos, que cuando abrimos la Biblia escuchamos la voz del mismo Creador. Jeremías oyó a Dios decirle: he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9. Así, hermanos, cada palabra de la Escritura lleva el sello del Espíritu Santo. Esto significa, hermanos, esto significa que no debemos acercarnos a la Biblia como críticos, sino como discípulos. Cuando ella habla, Dios habla. Dios y su palabra son uno. Amén. Entonces, no leemos la Biblia como quien lee un libro de historia, un libro de geografía, un libro para cultura general. La leemos sabiendo que es palabra de Dios y podemos decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. Amén. Entonces es fundamental entender esto. La Biblia tiene importancia fundamental para nosotros porque procede de Dios. Número 2. La Biblia tiene autoridad divina. Podemos hablar de la autoridad de las Escrituras. La Biblia tiene autoridad suprema porque es la voz de Dios. Ninguna tradición puede contradecirla ni igualarla. Esta es una de las razones. Otra de las razones por la que Martín Lutero puso por delante las Escrituras, por la que los reformadores declararon solo Escritura, porque nada está a la par de ella. Ni las tradiciones, ni ninguna cosa que proceda de mano humana. Nada puede contradecirla ni igualarla. Autoridad divina. Miren lo que dice en Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra,
dice la autoridad: oíd, cielo, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Así dice en Isaías capítulo 1, versículo 2. En Mateo capítulo 4, versículo 4, hablando de la autoridad de las Escrituras, la Biblia dice: escrito está. Estas son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, que ha sido exhalada, que ha sido inspirada por Dios. En Juan 17:7 dice: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Estamos hablando de la autoridad de las Escrituras. En Hechos 5:29, los discípulos reconocieron la autoridad escritural y declararon: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer las Escrituras, la palabra de Dios, a Dios antes que a los hombres. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Él se subordinó, se sometió a la autoridad de la palabra escrita. Cuando Satanás tentó a Jesús, él respondió: escrito está. ¿Qué respondió? Escrito está. Entonces, la autoridad de la Biblia no depende de la aceptación humana, sino de su origen divino. Por eso Pedro y los apóstoles declararon: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, para nosotros, si la Biblia tiene autoridad sobre nuestra fe, también debe tener autoridad sobre nuestras decisiones, valores y estilos de vida. ¿Me escuchó? Si la Biblia tiene autoridad sobre nuestra fe, también debe tener autoridad sobre nuestras decisiones, valores y estilos de vida. Número 3. La inerrancia e infalibilidad de la Escritura. Aquí hay dos que en un sentido es lo mismo y en otro sentido son distintos. Vamos a ver su similitud y su diferencia. En primer lugar, tenemos que entender que la Biblia no contiene error alguno. A eso nos referimos cuando usamos la palabra inerrancia. La Biblia no contiene error alguno, ni en lo que enseña acerca de la fe, ni en los hechos que relata. Es incapaz de fallar porque procede de un Dios veraz. Ahora, presentemos algunas distinciones. Infalible se refiere a que la Biblia no puede fallar. Es decir, lo que Dios ha revelado en ella es totalmente digno de confianza, incapaz de engañar o de llevar a error en cuestiones de fe y práctica. Cuando decimos inerrante, significa que la Biblia es libre de todo error en todas sus afirmaciones, tal como fue escrita originalmente. No contiene errores de ningún tipo, históricos, científicos o teológicos, ya que su fuente es Dios y Dios es verdad. Y Dios es verdad.
Tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. En Número 23:19 dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y así es. En Salmo 19:7 la Biblia dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En Mateo 5:18 dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En Juan 10:35 dice: la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, ojo, la palabra de Dios no puede fallar, porque Dios, el Dios que la dio, no miente. Porque Dios no es hombre para que mienta. Número 23:19. Jesús dijo: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, pero la Biblia permanece como un ancla firme. Podemos confiar plenamente en sus promesas y advertencias, porque en ella no hay error. Wow, la Biblia es confiable, hermano. Podemos confiar en ella. Alabado sea Dios. Otro elemento destacable de las Escrituras es que las Escrituras son claras. La Escritura ha sido expresada y manifestada con claridad. La claridad de la Escritura, los estudiosos le llaman perspicuidad. Perspicuidad, la perspicuidad de la Escritura. Es decir, que la Biblia es clara. Quiere decir que la Biblia puede ser entendida en lo esencial de la salvación y la vida cristiana por todo creyente iluminado por el Espíritu Santo. Cuando decimos que la Biblia es clara, estamos diciendo, y esto significa, escuchen, que los temas principales, esenciales para la salvación y la vida cristiana están presentados de forma suficientemente clara en las Escrituras. De modo que pueden ser entendidos por cualquier persona que lo lea con diligencia y en dependencia del Espíritu Santo, sin necesidad de ser un erudito. Amén. Sin necesidad de ser un erudito. O sea, en lo esencial, lo fundamental, lo que tiene que ver con nuestra salvación y nuestro caminar, está muy explícitamente registrado en las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14 dice: esta palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hace entender a los simples. En Hechos 17:11 dice: escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dios no reveló su palabra para confundirnos, sino para guiarnos. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ciertamente hay pasajes profundos, pero el mensaje central del Evangelio, la salvación por gracia, mediante la fe en Cristo, es claro para todo corazón humilde. Esto significa que no necesitamos un intelecto brillante, sino un corazón dispuesto. El Espíritu Santo abre el entendimiento de los sencillos para que puedan comprender la verdad. ¿No le da esperanza a eso, hermanos? ¿No es maravilloso eso? Gloria a Dios. Número 5. Hay una gran necesidad de las Escrituras.
las Escrituras se hacen indefectiblemente necesarias. La revelación escrita es indispensable para conocer la verdad salvífica de Dios y mantener una vida espiritual saludable. ¿A qué nos referimos cuando decimos las Escrituras son necesarias? Decimos esto porque la Biblia es necesaria porque para que la humanidad pueda llegar a un conocimiento salvador de Dios y de su voluntad. Aunque en la creación, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, aunque la creación revela que Dios existe, la Escritura es la única fuente para conocer a Cristo y el camino de la salvación. O sea, las Escrituras son necesarias. Amén. En Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan 20:31 dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. En 1 Pedro 2:2 dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la que por ella crezcáis para salvación. No podemos conocer a Cristo ni crecer espiritualmente sin la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan escribió su evangelio para que creamos y tengamos vida eterna. Juan 20:31. En conclusión, así como el cuerpo no puede vivir sin alimento, el alma no puede vivir sin la palabra. El cristiano que descuida la Biblia muere lentamente de inanición espiritual. Número 6. En este punto número 6 lo que resaltamos es la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Cuando decimos la suficiencia, estamos diciendo que la Biblia contiene todo lo necesario para la fe y la práctica. Nada debe añadirse y nada debe quitarse. ¿Me oyó? Tradiciones, una nueva revelación, un sueño, una gente que felicitó, nada. La Biblia contiene todo lo necesario para la fe y la práctica. Nada debe añadirse o quitarse. En 2 Timoteo 3:17 dice la Escritura: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. En Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pablo habla de que no debemos pensar o hablar más allá de lo que está escrito. Apocalipsis 22:18-19 dice: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esto quiere decir que nada falta a la palabra de Dios. En ella encontramos todo lo necesario para la vida y la piedad. No necesitamos nuevas revelaciones ni experiencias místicas para conocer la voluntad de Dios. Su palabra es lámpara, guía y alimento. Déjenme repetir eso. No necesitamos nuevas revelaciones ni experiencias místicas para conocer la voluntad de Dios. Su palabra es lámpara, guía y alimento. Quiere decir
Alabado sea Dios. Entonces, inspirada porque la palabra de Dios está escrita por la dirección divina, bajo la dirección divina. Autoritaria porque es la máxima norma de fe y conducta. Suficiente porque contiene todo lo necesario para la vida espiritual y la salvación. Infalible e inerrante porque es totalmente veraz y libre de error en todo lo que afirma. Necesaria porque es indispensable para el conocimiento salvador de Dios. Y clara porque sus verdades centrales son comprensibles para todos. La palabra de Dios es inspirada, por tanto, autoritativa, infalible e inerrante. Por tanto, confiable. Es clara y necesaria, por tanto, comprensible y vital. Y es suficiente, por tanto, completa. El creyente que se somete a ella vive bajo la voz de Dios mismo, guiado por su espíritu hacia la verdad que santifica y transforma. La Biblia no solo informa, transforma. Ella enseña para conocer, redarguye para corregir, instruye para crecer y equipa para servir. El creyente que vive bajo su autoridad será un hombre o una mujer de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, no solo aprendemos de Dios, Dios mismo nos moldea a través de su palabra. El Espíritu Santo toma el texto inspirado y lo aplica al corazón obediente. Para concluir, déjenme darle algunas conclusiones o consejos aplicativos para nuestra vida. Examinemos nuestra relación con la Biblia. ¿Es alimento para nosotros? ¿Alimento diario o último recurso? Debemos vivir bajo su autoridad. No podemos negociar sus principios bíblicos por conveniencias temporales. Debemos confiar en su suficiencia y no buscar fuera de la palabra lo que ya Dios nos ha revelado dentro de ella. Y debemos anunciar, proclamar su verdad. El mundo necesita escuchar lo que solo la Escritura puede decir. Pónganse de pie, por favor, para hacer una oración. Pónganse de pie. Y oremos a Dios. Oremos a Dios. Cierre sus ojos, repita conmigo. Señor, vamos, repita conmigo. Señor, gracias por darnos tu palabra perfecta, inspirada y suficiente. Enséñanos a amarla, creerla y obedecerla. Que nuestra vida refleje su verdad y que por medio de ella otros vean tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos y pastores. Denle la mano. Pastor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Qué tremenda exposición acerca del tema de sola Escritura. Amén. Donde nos ha hablado que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Que la Biblia es inerrante, que no contiene error. Que la Biblia es infalible. La Biblia es clara. La Biblia es suficiente para nosotros. Vivimos en un mundo donde se escuchan muchas voces, pero realmente la única voz que debemos escuchar en estos tiempos es la voz de Dios por medio de su palabra. A su nombre. A su nombre.
quien invito por aquí, por este lado. Lo recibimos con un aplauso y gloria a Dios. Quien va a exponer, ¿sí? Una de las obras de sola fe y sola gracia, ¿sí? En el nombre de Jesús. Gloria a Dios.